Hay películas que no solo nos gustan, nos marcan, se vuelven parte de nuestro ADN, de esas tardes de lluvia en la infancia o de las discusiones intensas con amigos. Y claro, cuando una de esas joyas se convierte en franquicia, nuestra primera reacción es celebrar. Pero seamos sinceros, Hollywood no tiene frenos. Hay una línea muy delgada entre una saga que crece con sentido y una que sigue viva solo porque el departamento de marketing dice que los números todavía dan verde. Lo que empezó como una gran idea termina convertido en una procesadora de secuelas, reboots y películas que, siendo honestos, nadie pidió. Y lo peor no es solo que algunas sean malas, lo peor es que terminan desgastando el recuerdo de lo que alguna vez fue grandioso. Hoy vamos a hablar de esas franquicias que, por más famosas o queridas que hayan sido, ya deberían decir adiós. No por odio, sino por respeto. Antes de entrar en la lista, dejemos algo claro: que una saga tenga muchas películas no significa que sea mala. Ahí están John Wick o James Bond, que han sabido reinventarse con el tiempo. El verdadero problema empieza cuando ya no queda una historia real que contar, pero aún así, Hollywood insiste en seguir sacando más entregas. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos y nos apoyes a seguir creando más contenido cinéfilo como este. Empecemos con la que todos tienen en mente. Y ojo, la saga no siempre fue este caos. Al principio tenía una identidad clarísima: autos, piques callejeros y cultura urbana. Pero hay un antes y un después definitivo: la muerte de Paul Walker. Su partida en 2013 fue un golpe durísimo, no solo para los fans, sino para el equilibrio de la historia. Paul era el ancla, su personaje, Brian O'Connor, era el vínculo con la realidad y con el espíritu original de las carreras. Cuando él se fue, la franquicia perdió su norte. Se sintió como si, para llenar ese vacío emocional, el estudio decidiera inyectarle esteroides a la acción. Pasamos de robos a camiones en la autopista a misiones de espionaje internacional totalmente absurdas. Es curioso porque la saga siempre fue exagerada, pero ahora la exageración ya no es un recurso, es el único lenguaje que conocen. ¿Sabían que para la 9ª película consultaron con físicos reales para ver si era posible enviar un auto al espacio? Los científicos básicamente se rieron, pero a la producción le dio igual y mandaron un Pontiac Fiero al vacío. Es el ejemplo perfecto de cómo la lógica ya ni siquiera intenta entrar a la sala de cine. Cuando tus personajes son básicamente invencibles, el riesgo desaparece y con él, el interés genuino por lo que les pase. La escala de dinero también se volvió loca. La primera película costó $38 millones, la última, Fast 10, se disparó hasta los 340 millones. Se gastan el presupuesto de un país pequeño solo para ver a Vin Diesel sobrevivir a una explosión sin despeinarse. Lo que antes era una historia de nicho, sobre familia y motores, hoy es una parodia de superhéroes que intenta ocultar su falta de alma con puro ruido y efectos visuales. Ha llegado a su destino. Adiós. Transformers es el ejemplo perfecto de que más ruido no significa mejor música. Sobre el papel, robots gigantes dándose golpes debería ser imposible de arruinar, pero después de 7 películas, la experiencia se siente como estar dentro de una lavadora con cubiertos metálicos. El problema no es la premisa, sino que la narrativa se volvió secundaria frente al espectáculo de metal retorcido. Hay un dato brutal que define esta era. Se decía que Michael Bay tenía una cuota de explosiones por minuto. Esto llevó a que incluso los actores se sintieran perdidos. Anthony Hopkins, que salió en la 5ª entrega, admitió en una entrevista que no tenía ni idea de qué estaba pasando en la trama. Si un ganador del Oscar no entiende tu película mientras la está grabando, ¿qué esperanza tenemos nosotros de encontrarle un sentido profundo en la butaca? Además, la franquicia sufre de una repetición crónica. No importa cuánto cambien a los protagonistas humanos, pasando de Shia LaBeouf a Mark Wahlberg, la estructura es siempre la misma. Una amenaza antigua despierta. Los militares corren de un lado a otro y Optimus Prime da un discurso épico antes de una batalla final de 40 minutos que te deja agotado. Ya no hay evento, ya no hay sorpresa, solo hay rutina metálica. Al final del día, se convirtió en una franquicia diseñada principalmente para vender juguetes y licencias, olvidando que para que un niño o un adulto quiera el juguete, primero tiene que amar al personaje. La falta de frescura ha hecho que lo que antes se veía gigantesco y asombroso, ahora parezca simplemente mobiliario urbano explotando.
Tal vez es hora de que los Autobots se queden en modo parking por una década. ¡Sí! El gran líder de la galaxia libre ha vuelto. Sabía que lo lograrías, jamás lo dudé. Recibimos tu aviso. Hemos estado esperando. ¡Hay que festejar! ¡La pandilla está unida otra vez! Los humanos nos pidieron jugar bajo sus reglas. Pues bien, las reglas acaban de cambiar. Jurassic Park es sagrada. Spielberg nos hizo creer que los dinosaurios caminaban entre nosotros con un uso maestro de la atención. Hay un dato que siempre me vuela la cabeza. La primera película solo tuvo 15 minutos de metraje real de dinosaurios. ¡Solo 15! Y con eso nos dio pesadillas y maravillas por igual. El truco era el misterio. El menos es más. Y el respeto por una naturaleza que no podemos controlar. Hoy las películas de Jurassic World están saturadas de CGI de principio a fin, pero tienen la mitad de alma. En lugar de asombro, nos dan saturación. Intentaron innovar con híbridos genéticos y en la última entrega con langostas gigantes. ¿Sí, langostas? Cuando tienes una franquicia de dinosaurios y tu conflicto principal termina girando en torno a insectos prehistóricos y plagas agrícolas, sabes que creativamente has tocado fondo. El problema de fondo es que la saga se volvió dependiente de su propia fórmula. Dinosaurios escapan, humanos corren, el parque falla. Intentaron sacarlos de la isla para expandir el universo, ¿no? Pero terminamos viendo dinosaurios en subastas ilegales o viviendo en bosques como si fueran osos. La majestuosidad de los animales se perdió para convertirlos en herramientas de guión o, peor aún, en héroes que ayudan a los protagonistas. Seguir estirando esta historia sin una idea realmente fuerte solo hace que cada película parezca una sombra de lo que fue en 1993. Spielberg nos enseñó que el hombre jugando a ser Dios salía mal. Hollywood, al parecer, no aprendió la lección y sigue jugando a ser Dios con esta franquicia, reviviéndola una y otra vez sin entender que el asombro inicial era, por definición, irrepetible. Si hay una franquicia que debería estar en esta conversación sí o sí, es Terminator. James Bond tiene 25 películas y una línea temporal más coherente que esta saga con solo 6 entregas. Es tan caótico que Dark Fate decidió que las 3 películas anteriores simplemente no existían, borrando años de mitología solo para intentar volver a las raíces. El problema es que cuando borras tu propio pasado tantas veces, el público deja de invertir emocionalmente en el futuro. Las 2 primeras películas marcaron la historia del cine, construyendo una identidad fortísima sobre el destino y la guerra contra las máquinas, pero desde entonces hemos visto un desfile de nuevos elegidos y nuevos protectores que solo reciclan la misma estructura. Se siente como una franquicia, atrapada en su propio bucle temporal intentando desesperadamente recuperar una gloria que se quedó en los años 90. Ni siquiera el regreso de Linda Hamilton o la presencia constante de Schwarzenegger han podido salvar un barco que tiene más parches que madera original. En cada estreno nos prometen que esta vez sí es la secuela que merecemos, pero la realidad es que Terminator ya no parece una saga que expande su universo, sino una que no sabe cómo salir de un laberinto de paradojas temporales que ella misma creó. A veces la mejor forma de salvar el futuro es simplemente dejar de viajar al pasado. En lugar de fortalecer su mito, tantas continuaciones lo han ido diluyendo hasta que el T-800 pasó de ser una máquina de matar aterradora a ser casi un personaje cómico o un abuelo protector. Es momento de dejar que Sarah Connor descanse y que Skynet se apague definitivamente por falta de presupuesto.
Jack Sparrow fue un rayo en una botella. Fue fresco, divertido e impredecible. Un dato curioso, Disney al principio odiaba la interpretación de Johnny Depp, pensaban que estaba arruinando la película con su actitud de borracho, sus gestos raros y sus ojos pintados. Al final ese riesgo fue exactamente lo que los hizo millonarios y convirtió a un pirata en el ícono pop más grande de la década de los 2000. Pero el éxito fue su propia condena. Hollywood hizo lo de siempre, exprimir la naranja hasta que solo quedó la cáscara. Con el paso de las secuelas, la historia se volvió tan enredada y densa, con mitologías de dioses del mar, traiciones triples y mapas imposibles que olvidaron lo más importante, la aventura simple y divertida. El personaje de Jack pasó de ser una sorpresa a ser una caricatura de sí mismo. En las últimas entregas el desgaste era evidente. Se rumoreaba que Depp ya ni se aprendía los diálogos y usaba un pinganillo para que se los dictaran en el set. Cuando el actor principal pierde el interés y el guión se siente como una lista de grandes éxitos de películas anteriores, la audiencia lo nota. La magia de Piratas del Caribe no estaba en los barcos digitales, sino en la espontaneidad, y eso no se puede fabricar en serie. Nadie quiere que un personaje tan carismático termine siendo un estorbo para su propia franquicia. La saga pudo haber cerrado con una trilogía perfecta manteniendo intacto su tesoro, pero al seguir estirándola sin una idea realmente fuerte, han convertido un fenómeno cultural en una necesidad de seguir viviendo del pasado. Hay leyendas que brillan más cuando sabemos cuándo bajarlas del barco. En cuanto a ti, Jack, no digas mentiras. Lo gozaste el otro día. tienes razón, estás dentro. No te quiero, asustas. Gibbs, puedes venir. Marty. Cotton. Oh, su perico, debo pensarlo, pero no tendría con quién platicar. ¿Quién eres tú? Tai Wang. Ellos son mis hombres. ¿De quién eres aliado? Del mejor postor. Tengo una nave. Y mi lealtad será para usted. Buen hombre. ¡Leven anclas! ¡Prepárense a partir! ¡Leven anclas! Jack. ¿Hacia dónde quieres ir, Jack? Al final no se trata de odiar estas películas, muchas de ellas están aquí porque en algún momento fueron enormes y queridísimas, pero por muy grandes que sean, ninguna historia debería seguir existiendo solo por inercia. A veces lo mejor que puede pasarle a una saga es tener un cierre digno, un momento para detenerse antes de que la nostalgia se convierta en cansancio, porque no todo universo necesita seguir creciendo para ser importante. Ahora te toca a ti. ¿Qué dato de estas franquicias te hizo decir esto ya es demasiado? ¿Cuál crees que debería haber terminado hace años? Déjamelo en los comentarios porque aquí es donde empieza el verdadero debate. Nos vemos en la próxima.